Hola, cinescopios, ¿cómo están? Los saluda Uriel y en esta ocasión les damos la bienvenida una vez más al Cine Club de Cinescopia, donde comentamos las buenas películas. En esta ocasión nos va a tocar comentar una de las comedias más destacables del cine mexicano en este ciclo que estamos, y le va a tocar el turno a El esqueleto de la señora Morales. Pero no estoy solo. Tengo en esta ocasión una invitada de lujo, que es Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué emoción comentar esta película tan compleja y con tantas cosas que decir, ¿no? Hay un montón de interpretaciones detrás de esta obra fílmica y creo que siempre podemos seguirla viendo con otras miradas, ¿no? A mí me llama la atención también que es una película que de pronto empezó como a llamarle la atención a las nuevas generaciones, entonces va a estar interesante comentar varias cosas al respecto. Y de la barra de Cinescopia, aquí tenemos a el cineactuario. ¿Cómo ¿Cómo, estás? cómo estás, Uriel? Pues muchas gracias y un honor estar aquí, pues comentando esta película peculiar de que prácticamente pues inició, fue de los pilares en lo que se refiere a la nueva ola del cine mexicano, que fue posterior a la época de oro y donde pues vemos varias cosas que caracterizaron a, pues ahora sí que a este movimiento, pero como decimos aquí los mexicanos, a darle que es mole de olla. Exactamente. Y bueno, para iniciar en esta ocasión la ficha técnica, tenemos que El esqueleto de la señora Morales es una comedia de terror mexicana de 1960, dirigida por Rogelio González, protagonizada por Arturo de Córdoba, Amparo Ribeles, Guillermo Orea y Elda Peralta, y escrita por Luis Alcoriza y Arthur Machen. La historia nos habla de Pablo Morales, que es un doctor y taxidermista que está infielmente casado con su esposa Gloria porque lo saca de quicio debido a ciertas cuestiones matrimoniales que ya saben que me falta el respeto, que no me cuida, porque ella está lisiada y está impedida por la casa. E incluso tiene como única compañía a un par de monjas y al padre local, pero llega un momento en el que la desesperación de Pablo llega a límites insospechados y comete un acto atroz por el que va a ser internacionalmente conocido. Que bueno, incluso desde sus propias bases sí resulta un poco peculiar, porque eh, recordemos, México no destaca en terror desde el vamos, porque pese a la rica cultura que tenemos, parece que o no nos interesa el tema o no sabemos cómo plasmarlo. Y pues bueno, ya ni hablemos de comedia, que se ha ido degradando con los años debido a cierta compañía y ciertos actores que no vamos a mencionar en este apartado. Pero resulta curiosa desde cómo está planteado el guión. ¿O qué te parece, Gabriela? Pues es una construcción muy compleja. Sabemos que Luis Alcoriza fue un gran guionista durante todos sus años de trabajo porque tuvo diferentes etapas, ¿no? Laborales dentro de la industria cinematográfica y anteriormente dentro de, pues, del mundo teatral. Entonces, yo creo que Luis Alcoriza fue de esos grandes creadores, contadores de historias, grandes adaptadores también, porque pues esta es la adaptación de un cuento, o sea, en realidad es la adaptación de un cuento que se llama El misterio de Slington, y eso es muy interesante porque este cuento de Arthur Machen, pues fue tomado, ¿no? Para realizar esta obra cinematográfica. Entonces, como tal, no es una idea original, es una idea que se concibe a partir ya de la literatura, y bueno, Luis Alcoriza trabajó de la mano con Rogelio A. González en diferentes ocasiones. Trabajaron él siendo director, Luis Alcoriza guionista. Ahorita me estoy acordando de la película La vida no vale nada, donde sale Pedro Infante, donde también colaboraron.
Y pues tomar en cuenta esos antecedentes es interesante, ¿no? Porque pues es también percibir que el trabajo de Luis Alcoriza pues tenía una relevancia esencial, ¿no? Dentro de, pues, de la industria cinematográfica desde la época de oro. También él colaboró con, pues, con Luis Buñuel, ¿no? Que creo que es una de las cosas por las que más se conoce el trabajo de Luis Alcoriza, por ir de la mano en el quehacer cinematográfico con este director español. Pero bueno, ya a fines de los 50, que esta es una película que la producción se hizo en 1959, ya el estreno se hizo en 1960. A fines de la década de los 50, pues el cine mexicano en efecto estaba entrando en una nueva etapa, y es una nueva etapa que llega particularmente por la decadencia de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Ya había como una repetición muy notoria dentro de las historias, había también como toda esta industria muy cerrada, ¿no? De personas que eran las mismas que realizaban las películas. Habían muerto también ya varios artistas muy importantes, actores y actrices, que eran esenciales en el Star System mexicano, como Pedro Infante. También ya había fallecido, eh, pues, pues otros actores, ¿no? Que tenían como que esta participación muy dentro del sistema artístico. Y eso evidentemente llevó a la industria a pues a una decadencia y a la necesidad de renovación, ¿no? Esta necesidad de buscar nuevas historias, de buscar una nueva generación de cineastas, de encontrar otras formas de comunicar los relatos, de también trabajar con, pues, con otro tipo de esquemas narrativos, ¿no? Y eso pasa con el esqueleto de la señora Morales. Creo que es el camino hacia un nuevo cine mexicano que va a llegar, que yo considero llega en la década de los 60 y particularmente encamina, ¿no? Al cine mexicano a ser el primer concurso de cine experimental, allá en 1965. Así que sí creo que el esqueleto de la señora Morales es un parteaguas, porque pues sí tenemos tanto a Rogelio A. González como a Luis Alcoriza trabajando de la mano, que pues Rogelio A. González hizo muchas películas en la época del cine mexicano, pero que haya hecho esta película habla de la necesidad de renovación y de la apertura que él tenía, ¿no? Para seguir contando historias, pero ir renovándolas, ir cambiando, ir también siendo un poco contestatario, divergente, que no fueran las mismas narrativas. Entonces, de eso podemos hablar un poquito más porque creo que es una película que explora muy bien las representaciones de la familia y justo rompió con esos esquemas tradicionales. Así que, bueno, por lo pronto eso es lo que yo quisiera decir, ¿no? Como poner sobre la mesa es el trabajo, ¿no? Tanto de Rogelio González como Luis Alcoriza y esta necesidad de renovación y esta apertura de parte de ellos para seguir innovando en el quehacer cinematográfico y no quedarse estancados en narrativas tradicionales que eran las que ya se venían trabajando. Aunque obviamente sabemos que Luis Alcoriza pues siempre trabajó en guiones y en historias que de algún modo pues eran más críticas y se salían como de esta narrativa tradicional. Era su estilo. E incluso, bueno, este rompimiento que mencionas no solamente es con la familia, es con el matrimonio, a la figura de la mujer y a la religión, que son cosas que el mexicano le tiene mucha devoción e incluso ¿cómo se llama? Lo idolatra, lo pone en un estandarte de intocable y esta sí propone ciertas cuestiones que hay que plantearse. ¿O qué crees, Aaron? No, sí, definitivamente yo concuerdo con ustedes. Este, una de las cosas que caracterizó esta nueva era del cine mexicano y pues articulando lo que dijo Uriel y Gabriela, es que muchos temas que eran tabús en la época de los 40 o en los 30, en estas épocas, finales de los 50, 60, empezaron como a romperse. Y una de ellas, pues fue, como ya sabemos, México es un país ultracatólico
y empezó a como a cuestionarse mucho, pues, no en sí a la religión como tal, pero a la iglesia como institución y a la moral practicante, pues, de ciertos creyentes que más que a lo mejor, pues, estar anidados en la fe, utilizaban más las creencias religiosas como una pantalla para tapar, para sentirse los campeones de la moralidad o cosas así. Y bueno, y otra cosa que decías en el escrito de la señora Morales, pues el núcleo o ahora sí que la figura de la familia, pues es rota completamente con respecto a otras perspectivas que teníamos o que tuvimos en la época de oro de la familia unida, de la familia que a pesar pues de ser pobre o de pertenecer a una clase social baja, era unida, aquí es rota completamente en el escrito de la señora Morales. Y es curioso porque eh, la forma en que es deconstruida no estamos ni si, estamos aparte de viendo una familia pues de cierta o una pareja completamente disfuncional, pues también vemos unos extremos que creo que ni hoy en, creo que a lo mejor hoy en día también seguirían siendo sorprendentes porque verdaderamente sí, sí, incluso yo pensando en esta época creo que el extremo al que llega la película sí, sí está como bastante demencial y yo creo algo que me quedo con lo que dijo Gabriela, es que a muchos jóvenes en esta época les está volviendo a interesar un poco más la película, porque creo que incluso varios temas que maneja siguen estando bastante vigentes y la forma de manejar la historia, pues han pasado ya casi 50 años de esta película y sigue siendo bastante particular. Como por ejemplo el tema del matrimonio y por consecuente el divorcio. Porque a pesar de que sabemos que Pablo y Gloria se odian o al menos se le tiene rencor a ella por ciertas cuestiones, ya digamos, personales, en el sentido de que a pesar de que ha hecho de todo para mantenerla, ella no parece agradecerlo. Pues existe el divorcio, o sea, ¿por qué no te lo dejas? Y ya, pues no, porque es que nos casamos por Dios y es hasta que la muerte nos separe no puedes sacrificar, digamos, tu bien mental o en este caso también tu propia estabilidad, nada más por una creencia que te la condicionan a rajatabla. Porque a pesar de que vemos que los dos son infelices, al menos en el caso de ella, no lo hace nuevamente por esta cuestión de tomarse la religión demasiado en serio. Que sí pone a pensar ciertas perspectivas de que vale realmente la pena sacrificar cómo estoy o, o cómo me están tratando, nada más porque así lo está pidiendo mis propias creencias, porque sí, sí he tenido mucho ese caso, que sabemos que el divorcio sí existe desde hace rato, desde hace mucho tiempo, por eso se fundó la iglesia de Martín Lutero, pero pareciera que, ay, no, es que es hasta hace unos años que empezaron a implementarse estas ideas Pe- que pe- no hacen Pero, caso. pero fíjate, Uriel, ahorita estaba pensando en otra película americana que es de 1966, que creo que es un poquito parecida, y porque tú bien lo dices, o sea, la relación que llevan la pareja protagonista es muy poco sana. De hecho, creo que incluso te podría decir, a lo mejor por ahí Gaslighting es es otra película que pues fue de las primeras en introducir este modelo de pareja tóxica, pero bien recalcado porque pues sabemos que la retrospectiva ha hecho que películas de los 40 50 pues haga que ciertas parejas que teníamos romantizadas pues hoy sean bajo los ojos de en el 2000 completamente tóxicas, pero por ejemplo, así que fuera remarcada con todas sus letras una pareja dañina, se me ocurre quién le teme a Virginia Woolf, ese matrimonio igual, y de hecho la vi y dije, wow, o sea, sí se parece bastante en varias cosas, bueno, las dos películas también tienen, la relación termina en ciertos extremos, pero sí te pinta una correlación casi codependiente, tóxica, y donde pues prácticamente pues la razón por la que no se terminan divorciando, pues es lo que tú dices, las creencias ultra tajantes que había en ese entonces. Pero yo creo que plantea un punto interesante en ese sentido de la película, o sea, está bien que se diga hasta que la muerte los separe,
que todas las parejas tienen problemas en algún punto. Hay que luchar por mantener la cordura, por recuperar o tratar una relación, pero ¿hasta qué punto hay que llegar para que una relación se termine desgastando y para que digas, ok, creo que sí es necesaria una separación? Y creo que es de los primeros puntos que me gusta el guión porque verdaderamente te está diciendo, o sea, por mucho que estos tipos sean creyentes, por mucho que hayan dicho hasta que la muerte nos separe, pues verdaderamente ya llegan a un punto en que ninguno de los dos, pues es más, ni siquiera Gloria está completamente esquiada del trabajo de Pedro. O sea, prácticamente hay escenas donde le pide que pues se lave las manos antes de Lávate acariciarla. las manos y pon alcohol. O sea, este sí es una pareja, un modelo de pareja, pues ya muy, 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 muy extremo y muy tóxico. ¿O qué opinas, Gabriela? ¿Que hay algo que pudieras aportar o que puedes dar una variación? Yo creo que siempre ha habido representaciones muy diversas del matrimonio en el cine mexicano. No creo que sean los primeros que desean divorciarse, ni los primeros que se llevan mal o que sean tóxicos. Realmente hay otros casos, por ejemplo, en Pobre Huerfanita se plantea la idea de divorcio y abiertamente el hombre le dice a la mujer, yo te estoy siendo infiel, y ella discute con él, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo no creo que esté la innovación de una película como El Esqueleto Morales, más bien yo creo que aquí es la forma en la que se construye el personaje para tú ponerte del lado del hombre y no de la mujer. Porque por lo general siempre hay esta construcción de personaje en la que tú dices, ay no, pobrecita de la esposa, el hombre es maltratador, el hombre anda con otra mujer, ella es muy abnegada, ella sufre mucho. Entonces vemos dentro de la historia del cine mexicano muchos casos donde la mujer se representa así, ¿no? Como esta mujer que es engañada, que es maltratada y que llora. Y en este caso, pues vemos una mujer que más bien finge ser eso, finge sufrir esas cosas, pero en realidad, como espectadores, nosotros vemos que la realidad es otra, ¿no? Que no es así. Entonces la película nos lleva a ponernos del lado del hombre. El hombre que al final termina cometiendo un feminicidio y que ahí está el punto clave, ¿no? De la película y por qué es tan buena y por qué el guión es tan bueno. En vez de sentir empatía por ella, sientes empatía por él y realmente te pones de su lado y hasta apoyas que la haya asesinado. Entonces ahí es como esta construcción muy, muy bien hecha del guión, ¿no? Como cambiarte la tuerca, cambiarte como esto, o sea, sientes empatía por el asesino. Y eso habla de que el relato está muy, muy, muy bien realizado. Pero digo, hay mucha diversidad en cuanto a las representaciones matrimoniales. Se ha hablado de divorcio en otras películas desde la época de oro del cine mexicano, pero justo creo que se trataba de víctima a la mujer y en este caso el hombre al principio se presenta como la víctima, ¿no? Es quien sufre este maltrato y pues maltrato psicológico muy potente, ¿no? O sea, incluso esta parte en la que ella finge que le pega y no es cierto para que los vecinos crean que lo es, hasta te da coraje, ¿no? O sea, como espectador promedio de la película, obviamente este tipo de cosas te dan coraje. Entonces, ese es el gran, pues la gran aportación que hizo una película como El esqueleto de la señora Morales, hacer que te pongas del lado del asesino, ¿no? Y que empatices con él y hasta digas, ay, es súper buena onda, ¿no? Porque cae bien, o sea, el papel de Arturo de Córdoba cae muy bien. Bueno, empatizar no diría, más bien simpatizar. Empatizar es que nos caiga bien, pero no es el caso, porque se deja muy en claro que Pablo pues sigue siendo machista, sigue siendo fiestero, sigue siendo infiel. O sea, sí te dan la perspectiva de por qué lo hace, pero de cierta ¿Y manera estamos hablando de la misma película? es que sigue arraigado un poco a la idea de lo que es el macho mexicano, pero aquí va la cosa. El mismo Pablo incluso lo admite que lo es, que es todo eso, que no tiene vergüenza y esa es la diferencia. No es que empaticemos con él, es que simpatizamos con él. Porque aunque el personaje pues, puede tener cuestiones morales que pues sí, para estar
divagando, o más bien para preguntarnos por qué tenemos que apoyar a un patán, honestamente. La película sí se hace cargo de que podamos entender ese punto de vista, pues sobre todo porque también hay una corriente que, digamos, al que es patán, al que es un cretino, al que es un hijo de puta, lo entiendes o lo apoyas en lo que está haciendo, porque la cuestión en la que está viviendo, el contexto en el que vive, la situación en la que está presentado, hace que apoyes el acto que está haciendo y también ponerte pues precisamente de su lado, porque la gente amable es demasiado, la gente bien portada más bien, es demasiado amable para hacer algo. Esa siento que es la gran diferencia. No sé, O, yo estoy en medio, o sea, aparte eran vicios de la época, o sea, a veces creo que no podías escribir ciertos personajes masculinos de cierta manera por ciertas costumbres que tenías arraigados en la época, pero en ese caso sí coincido con Gabriel, a ver, sí, sí ha habido muchas relaciones tóxicas en la historia del cine, pero creo que esta fue de las primeras y por eso cité quien tema a Virginia Woolf, que creo que es el otro personaje que se me viene más a la mente en la cuestión de que, pues, en este caso la mujer, pues, termina siendo el victimario y el hombre la víctima, entre comillas. No sé cuántos casos haya en el cine, a lo mejor habría que contar, pero sí Kramer es. contra Kramer, historia de un matrimonio. Ah, no, historia del matrimonio, no la metas, eso sí, no, 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 ahí sí, el personaje de Adam Driver no tiene justificación, Pero a ver, pero, saquen los ejemplos mexicanos. pero mexicanos estoy tratando de encontrar, a lo mejor por ahí, se me ocurre uno, pero sí, sí sí es de las primeras que invierte los papeles y es como lo peculiar de la película y que pues ahora sí que en este caso a la figura del asesino, pues le construye un contexto, lo cual pues creo que fuera de algunas otras cuestiones era igual a nivel mundial, como que siempre era la figura del asesino, como muy unilateral y aquí te dan un relato casi tridimensional. Ahí no sé, Gabriel, ¿qué opinas de lo que dijo Uriel? Porque yo estoy como que en medio. No, yo creo que el personaje de Arturo de Córdoba es un personaje deconstruido totalmente de la construcción masculina del macho mexicano como esposo. O sea, creo que mi bagaje en cuanto a las construcciones masculinas del esposo me dicen eso, ¿no? O sea, es un hombre que, si bien la esposa es un poco difícil de tratar en cuanto a la comunicación que tienen, él sí trata como de buscarla, de comunicarse con ella. Cuando ella le pide algo, él va y pues trata como de complacerla en cierto sentido. No le es infiel. Pues, sí, ciertamente no sé por qué dijo que era infiel, porque, Sí o es sea, infiel porque luego se pone a coquetear con la dueña de la pero tienda donde nunca, compra la cámara y luego la pero nunca visita le y fue se pone a infiel. jugar con sus hijos. O Ay, sea, Uriel, eso no es ser infiel, no por manches. Sí, Dios, no, incluso cuando ocurre el asesinato y se denuncia por todo el país, creo que es uno de sus amigos o el abogado, no recuerdo bien, pues precisamente le dice, no trates de contactarlo porque van a pensar todavía más que lo hizo por infidelidad y que es lo que también estamos viendo. pero no No, le fue infiel. O sea, sería como decir que pues no puedes tener convivencia con personas del sexo opuesto porque ya sería infidelidad. ay, O sea, O ay, creo sea, que Uriel. sí, yo creo sé que hubo de ahí eso, me ha pasado. un vínculo simpático entre ellos dos. Él fue a su casa, pero pues él siempre se comportó como tal, ¿no? O sea, nunca pasó esa línea. Entonces, digo, no es como que él no pueda convivir con nadie. O sea, para mí Claro, no hubo infidelidad, ciertamente. a mí tampoco. O sea, sí, a lo mejor tiene ciertos retazos, pero tampoco es infiel. O sea, sí, sí tiene ahí unos retazos de la época, pero pues sí ahí coincido con Gabriel. O sea, en sí para lo que es, a ver, vamos a ponernos en contexto porque a lo mejor estamos viéndolo con los ojos de los 2000. ¿Para qué es 1958? Tener un hombre que no es con responsabilidad afectiva, que escucha a su mujer, que la atiende, que se preocupa por ella, o sea, pues, o sea, ya hizo más que el 80% del resto de personajes mexicanos de la época.
Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor por efectos de 2000, pues dices, sí, a lo mejor eso es lo básico en una pareja, pero pues si nos metemos en el contexto del 58, sí. Y vaya, son personajes con matices. Creo que habla mucho de la representación humana del personaje, ¿no? O sea, obviamente no te van a poner a un ser supremo todopoderoso masculino que totalmente sea perfecto, ¿no? O sea, ahí hay cuestiones que pues llevan a ver más bien la construcción humana como es, con todos sus errores, con todo y sus fallas, digo. Eh, pues así es el cine, realmente, hay muchos matices. Yo sí, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo sí creo que no es el típico hombre más macho mexicano que pudimos ver en otras películas, como en las películas de comedia ranchera. O sea, sí creo que es muy diferente. Simplemente psicológicamente el entorno que habita lo lleva al límite, ¿no? Y ese límite pues es asesinarla, pero pues al final de cuentas es como lo que el límite, o sea, llegar al límite. Pero en realidad siento que en la parte de la película donde los vemos a ellos convivir, en ningún momento se ve que él la maltrate, que no la quiera escuchar, que no quiera convivir con ella. Al contrario, él trata como de llevar con ella un diálogo en paz. Y a mí me encanta esta parte en la que él intenta como tener sexo con ella, porque ahí sí creo que es una de las primeras películas donde se habla abiertamente de la sexualidad conyugal. O sea, por muchos años, durante la época de oro, vimos las parejas de casados donde el sexo era algo que no se veía, no estaba explícito. O sea, no era algo que estuviera en el guión que se viera que ellos tienen sexo. Cosa que sí pasa en el sketch de la señora Morales, ¿no? Aunque ella no quiere y le pide que se lave las manos con alcohol y eso baja la pasión, sí hay como este esfuerzo por dejar ver que los casados han tenido, tienen sexo, ¿no? Aunque en ese momento no se concretó, pues existe el sexo, existe la sexualidad de Oye, pareja. Bueno, ahí oye, sí te doy puntos, ahí sí te doy puntos. no, pero tiene razón Gabriela, o sea, ahorita estoy recordando varias películas de la época de oro y tiene razón, o sea, nunca vimos una pareja, o sea, sí estaban casados y todo eso, pero abiertamente que dijeran que tienen sexo, pues era algo que no sé si heredamos de esta famosa, ¿cómo se llamaba esta famosa prohibición de los gringos? Que no se podían mostrar, ni escenas de sexo, ni escenas, ni desnudos, pero creo que es una Es película. básicamente el padre de Cinema Paradiso, de me quitas esto, me quitas esto, me quitas Sí, esto, y se escandaliza nada más por un beso. sí, básicamente es como esta prohibición que agarramos de los gringos, que básicamente no querían ni escenas de sexo, ni escenas de desnudos. Y es curioso que otra de las cosas por la cual me encanta esta época del cine mexicano es que empezamos a hablar de ese tipo de temas y de esos temas tabús que a lo mejor no se trataban en la tele, pero vaya, sí tienes, no me había percatado de eso, o sea, como que ya está tan idea en la cultura o ya las viste tanto que ya dices, ay, sí es cierto. Buñuel es el que un poquito, sí, por ejemplo, en Susana, Carne y Demonio. Es que ahorita traigo frescas un buen de referencias porque acabo de dar un curso de los matrimonios en el cine mexicano. Entonces traigo como todo el repertorio. Y en Susana, Carne y Demonio, sí hay un momento en el que el papel de Fernando Soler, que es el patriarca de la familia, ve a Susana y como que algo en él se enciende y luego va con su esposa y la trata de convencer de que tengan un poquito ahí de acción, ¿no? Sexual. Y ella como que dice, ay, no, cálmate. Pero no pasa de ahí. O sea, no hay como, no pasa de ahí. Este, cineastas un poco más tradicionales, o sea, Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo, pues de plano nunca ponían, o sea, nunca ponían en evidencia que las parejas tenían sexo. Solo estaba la pareja consolidada como en una familia de tantas, ¿no? Los hijos y ya, pero jamás la vida sexual de las parejas no estaba presente, al contrario, hasta trataban de reprimir que las hijas tuvieran esa vida sexual, ¿no? Para no perder el honor de la familia. Y hasta casi casi nada más faltaba que dijeran que la cigüeña los traía, ¿eh? Pero pues, oye, ¿y qué tal si pasa? Bueno, creo que hablamos un poquito de la relación de estos dos individuos.
pero ¿qué tal si pasamos al plot twist? O sea, llevamos la mitad del programa y creo que es momento. Así que si usted no ha visto el esqueleto de la señora Morales, pues aquí Pues párale. déjenos de ver, vaya a ver la película y luego regresa a vernos. Sí. Bueno, Bueno, no, porque porque nos quita visitas, pero bueno. no, pero el plot twist, pues creo que los que ya vieron la película ya lo saben, pues en este caso el papel del patriarca, o Pedro, pues también bueno, Pablo, por un consejo de sus amigos, pues asesina a su esposa, pero no conforme con eso, pues exhibe su esqueleto, lo cual, no sé que este punto es, no sé, lo considero un poquito grotesco, no sé, a mí me causa esa sensación, no sé a ustedes. Pues una referencia a Frankenstein, creo. Al menos a mí me dio esa impresión. Primero. Y luego ya podemos ver incluso el debate del juicio de tratar de averiguar de por qué lo hizo o que es un demente, que es que ella era una santa y no tenía ningún ápice de maldad y ya está. Y de forma burlona Pablo anda diciendo que pues sí, que ella era tan bondadosa que mis defectos se resaltaban todavía más. Y se mete incluso el debate con la religión, que realmente, como dicen, es muy opresora o que se quiere sentir el moralmente correcto a pesar de que no sea el caso, de que si realmente Dios existiera en eso, en ese pensamiento, realmente habría permitido algo, no solo el asesinato, sino incluso todo el maltrato psicológico con esto, o la mera confesión ya al final, que pues sabemos que Pablo no está arrepentido del crimen que cometió, pero al mismo tiempo el mero cinismo burlón con el que se lo confiesa al padre y saber que el padre, pese a que lo odia, no puede confesarlo porque va en contra de su propio principio, sí le agrega un toque de maldad cínica. No sé qué opinas. Gabriela, ¿qué opinas con esto? Sí, está construido con ese tipo de humor ácido, ¿no? Pues es obviamente que es obvio que se sale también como de estas narrativas tradicionales de la comedia. O sea, la comedia que se maneja en la película es también diferente. Por ahí en muchas reseñas, las palabras favoritas para describir esto es humor negro, pero pues ni a mí me queda muy claro que es humor negro. Ahora en la actualidad todo es humor negro y utilizan esas palabras para justificar las ofensas que hacen con su comedia. Entonces, más bien yo... Humor negro es el tipo de humor que básicamente se burla de lo que es profano o lo que no se debe mencionar. O sea, te burlas de la religión, del sexo, de la guerra, de la muerte, básicamente de todo lo que se considere tabú. Pero para eso tienes que hacerlo explícito o al menos admitir que existe. Hacerlo bien. Y creo que no es algo nuevo dentro de esta, o sea, dentro del cine de Alcoriza. Creo que Alcoriza siempre fue muy crítico en cuanto a, pues, al clero, a la religión como institución, como bien decía Cine Actuario. Quienes conocen su obra, pues saben eso, ¿no? Como que tanto Buñuel como Luis Alcoriza trabajaban mucho ese tipo de cosas. Eran elementos que a lo mejor en algunas películas quedaban más explícitos, este, y en otros a lo mejor estaban un poco más ocultos, pero siempre estuvo ahí, o sea, siempre estuvo ahí esa crítica, solo que sí creo que el esqueleto de la señora Morales sí lo hace de una forma más directa, más clara, sin atapujos, sin dejar, hay un cuestionamiento directo al padre, ¿no? Que es el que representa a la iglesia como institución, algo que pocas veces se veía. O sea, el padre era esta figura que se respetaba en la película. O sea, pensemos en el padre en Los Tres Huastecos, pensemos en el padre en María Candelaria, pensemos en muchos otros padres que aparecen en el cine mexicano, que eran como el de Río Escondido, que eran como esta figura intocable, esta figura intocable de la comunidad en la que se desenvuelve la historia. Y ahora, pues en esta película sí vemos a alguien que lo enfrenta y que le dice, oiga padre, pero pues ¿qué hacen con ese dinero? ¿No? Pues, o sea, sí hay como directamente este cuestionamiento al padre, ¿no? Básicamente hasta lo convierten en un chiste. Eh, entonces eso es interesante y eso es yo creo que lo más contestatario que tiene
esta película. A mí me gustaría también hablar un poquito como del espacio, o sea, la forma en la que se construyó escenográficamente el hogar, ¿no? El hogar de ellos, de esta pareja, que pues tiene como pues mucho de lo que él hace, ¿no? En el trabajo. O sea, es como este ambiente lúgubre y ahí también se rompe un poco con los esquemas de representación visual tradicionales del hogar mexicano, ¿no? O sea, siempre hay como o sea, digo, pensemos en quizá una película que se hizo 10 años antes, Una familia de tantas, que es una casa bellísima, con mucha luz, con cuadros religiosos, con cuadros, creo que por ahí vemos un cuadro de Porfirio Díaz en Una familia de tantas, pero vaya, incluso son como estas decoraciones estilo clásico. Y en una familia, perdón, en el esqueleto de la señora Morales, pues ya nos estamos enfrentando a otra forma de representación visual del espacio hogareño, ¿no? Y es este lugar como en penumbra, en oscuridad, lleno de cadáveres, lleno de también de estas figuras ya disecadas. Y eso me gusta también, ¿no? Que hayan elegido la profesión de este personaje, que sea esta profesión un poco tétrica y que también se sale como, porque pues bien pudieron hacer cualquier otra profesión, ¿no? Pero decidieron que funcionaba el que sea taxidermista, ¿no? Y que además hubiera como esta repugnancia hacia el oficio que él desempeña. Oficio o profesión, no sé, pues, es doctor, ¿no? Y también me parece bien interesante eh, toda la incompatibilidad que hay entre esta pareja, ¿no? O sea, como en todos los sentidos. O sea, en todos los sentidos, ella no come carne, él sí come carne, ella no quiere tener sexo, él sí quiere tener sexo, él no es religioso, ella sí es religiosa. O sea, hay un montón de contrastes en la forma en la que ellos conviven, en la forma en la que ellos se hablan. Eh, y bueno, yo creo que para las personas que ven por primera vez esta película, empezar viendo la película como con estas discusiones, ya de entrada es algo distinto, ¿no? Porque muchas veces las familias mexicanas, cuando se construye una historia, empezamos viéndola siendo muy feliz, ¿no? Como pasa con Susana. Que con Susana, pues son los esposos que se quieren mucho a su hijo, y llega esta individua a cambiar todo, ¿no? Pero pues son cosas que vas a ir encontrando más adelante. Y en esta película, desde el principio, ya te están poniendo que hay problemas entre ellos dos, ¿no? Desde el principio ya vemos que ellos se llevan de la patada y que no sabemos qué va a pasar, porque pues si se llevan de la patada, ¿a dónde vamos? Entonces, eso me llama mucho la atención, ¿no? Que siempre es como esta pareja que se lleva bien y llegan otras cosas a quebrar esa armonía familiar, ¿no? Ya sea la infidelidad, ya sea que el abandono, por ejemplo, también hay como varias películas sobre abandono, pero en este caso, pues comenzamos como con la tormenta y vamos todavía más hacia la oscuridad, hacia lo terrible, y bueno, el final, pues es lo que es, pero eso me parece como bien interesante. Que de hecho el detonante bueno, hay dos detonantes para que este matrimonio que se lleva de la patada, pues termine lo que terminó, que es en el asesinato de... Termine con paz, porque cuando él la mata y ya nada más queda el esqueleto, por fin hay paz. O sea, por fin hay paz en su vida. Entonces, eso también es como, uff, ¿no? Sí, y el detonante pues termina siendo lo que lo que hace la esposa de culpar a Pablo de haberla golpeado, y luego la conversación que Pablo tiene con sus amigos de cuál sería el crimen perfecto. Entonces, pues, es como bueno, es como un detonante y tienes razón, o sea, pues durante toda la película de hecho antes de ese suceso es muy tensa. O sea, es muy, muy tensa. De hecho, entre el ambiente lúgubre, entre las discusiones, entre las excelentes, porque sí hay que también resaltar que las actuaciones son muy buenas, tanto de Arturo de Córdoba como de Amparo Ribeles. Híjole, luego llega este suceso y dices, o sea, el ambiente de la película, de hecho, el tono podemos decir que hasta cambia, que se vuelve hasta más
cómico. Hay una palabra que definiría para lo que ocurre, es muy bizarro. O sea, de hecho creo que a raíz de esto se empieza como se resalta un poquito más la burla a ciertos personajes y la película adquiere como un tono, digámoslo así, bizarro, que, o sea, si no tuviera este tono yo creo que sería casi, este, tendría este tono de thriller, medio tenso, muy fuerte, pero es gracias a este tono de comedia negra de burlarse de cierto tipo de instituciones, de burlarse de cierto tipo o de la deconstrucción que hace que pues el tono de la película nunca está como tan en tono trágico. Sí impacta, yo sí tengo que decir que a mí sí se me hace entre extraño y bizarro lo que hace con su esposa, y también se me hace extraño un poco cómo si llegan a determinar que Hermes es el culpable, pero, pero es peculiar, o sea, yo creo que esta película, así lo definiría, es peculiar, es interesante porque, y sí te podré decir que, salvo unas pocas excepciones, no creo que vas a encontrar algo parecido, a lo mejor por ahí una que otra película, pero no vas a encontrar algo parecido a lo que hace el esqueleto de la señora Morales en cuanto a manejo de tonos o de Bueno, historia. aún así sí pasa de esa transición. Hay algunas tomas que sí parecen casi de thriller psicológico, que por ejemplo cuando habla con la sirvienta de ahora sí quiero que me prepares un filete grande de este grosor a medio cocer con papas. Esa toma pues, sí parece de terror, pero al mismo tiempo, por el tono de la película, pues sí, casi te da risa. No sé, a Gabriel ahí otro comentario de ese tema. Pues no, sobre ese tema no, pues no, ya creo que ya mencioné varias cosas. Eh, mm, pues no, creo que por ahora he dicho lo que he querido. No sé si ahorita salgan más cosas. O No, incluso también el final, por ejemplo, que con esta metáfora que hacen de cómo hacer el crimen perfecto o que no existe el crimen perfecto porque siempre va a dejar el asesino una pista por descuido. Hasta cierto punto incluso podría decirse que también fue intervención divina con lo hecho directamente por el crimen. También podremos decir que es una propia venganza de Dios, como decir de que a cada uno le toca lo que se merece. dirían que es un Deus ex machina. No, no, tampoco, Bueno, no, tampoco, un Dios ex máquina, no sé, es una bueno, tontera. es un Deus ex. Quítale el máquina. Porque sí, o sea, el final parece casi intervención divina como una metáfora de, ok, pues no te vas a salir con la tuya y por casi intervención divina, pues tú y todos tus compadres que te dieron la sugerencia indirectamente, pues van a acabar envenenados por accidente y y De se hecho, mueren. no, él es el único, sus amigos no acaban envenenados, los que Ah, acaban no, envenenados son el resto de los que apoyaban a Gloria. sí, es casi como una intervención divina y dices, ok, el final también es muy interesante, por ejemplo, porque es que no lo consigo, es que son de esas cosas que dices, ok, fue por accidente, no le encuentras como, a lo mejor si no le encuentras la lógica progresiva a nivel historia, pero vaya, o sea, como te apoyas mucho en la metáfora, ya de por sí esta película, pues, tiene muchas referencias, tiene muchas analogías, dices, ok, está, está interesante el final. Yo quiero un halcón. No, Gabriela, no sé tú qué opinas del final. Espectacular, maravillosa. O sea, la última toma, este manejo de la fotografía cuando vemos que pasan los sarcófagos y la cámara da un giro, es algo que yo nunca había visto. Entonces, creo que también la innovación no solamente toca niveles narrativos, sino también en cuanto a la fotografía, en cuanto a lo visual. Hay cierta experimentación con la cámara que también hace que la película brille, ¿no? Por eso. Entonces,
pues sí, habla justo de estas necesidades por renovar las formas en las que se está comunicando una historia a partir de la fotografía. Quien hizo la foto fija fue Manuel Álvarez Bravo, entonces eso también habla muy bien como de este esmero que se tenía con lo visual, ¿no? Con la potencia, con la potencia de la imagen. Entonces, imagínense esos maravillosos stills hechos por Manuel Álvarez Bravo. Y pues nada, creo que también vale la pena hablar de decir que es una película ya restaurada. Entonces, en sí, la historia ha llevado a la película a ponerla en un papel primordial e importante, tanto así que ya se hizo el proceso de restauración en colaboración con la Cineteca Nacional, con Claro Video y con América Móvil. Entonces es también muy grato saber que es una película a la que se le ha prestado pues esa atención, ¿no? Y que además la podemos ver en Claro Video, esa versión remasterizada, restaurada. También de repente la ponen, ¿no? No tiene que será como un año, yo creo que estuvo programada en Cineteca varias semanas. De hecho, también estuvo en Morelia, si no mal recuerdo, la versión restaurada, que pues quien sepa el proceso técnico de la Cineteca para restaurar filmes antiguos, pues sabe que es una chamba, o sea que no es así que no son enchiladas, es un proceso que sí requiere pues mucha experiencia técnica y mucho cuidado del fotograma. Yo no he tenido oportunidad de ver la versión restaurada, yo me quedo con mi versión de mi versión que pasaban en el canal 5 o en el canal 2 o la de Buen de DVD película. o en de Buen de película. película. Esa versión que todavía tiene como sus detallitos de lo desgastado que estuvo el fotograma, pero sí, si tienen la oportunidad de cachar alguna vez eh, pues esa película en alguna proyección que tenga en Cineteca, en la CENART, y que sea la versión restaurada, pues háganlo porque creo que esta vez es una película que vale mucho la pena verla en pantalla grande. También, bueno, Claro Video, para quienes no pueden venir a la Cineteca, porque pues, no en todos los lugares hay Cineteca ni es tan accesible, en Claro Video sí está la versión restaurada, Ya la, porque justo ya- fue un proyecto junto con Claro Video. Quien puso el recurso para la restauración fue Claro Video. Entonces, muchas películas que justo han sido restauradas con el apoyo de Claro Video están ahí en la plataforma. y tuviste oportunidad de verla. Sí, sí. Yo ya vi las dos, o sea, yo la he visto en Claro Video y también la he visto la he visto en la Cineteca. Yo sí fui, hace poco más de un año que la programaron, Y, sí tuve la y qué tal se ve oportunidad de. y qué tal se ve el fotograma limpio. No, pues es otra cosa, pero es la misma copia de Claro Video. Mm. O sea, es la misma copia de Claro Video, solo que pues, también, obviamente, tiene sus ventajas verla en pantalla grande. Pero digo, no es que no esté tan accesible la copia restaurada. Digo, sí puedes acceder a ella a partir de una plataforma. A veces pasa que restauran las películas y jamás puedes acceder a ellas a través de plataformas, como es el caso de Los Caifanes. O sea, Los Caifanes solo la puedes ir a ver a la Cineteca restaurada, ¿no? No está en ninguna otra plataforma, a diferencia del esqueleto de la señora Morales, que sí lo podemos ver en Claro Video. Sí, es cierto. Sí, o sea, recientemente lo que hizo con los Caifanes no se puede encontrar en ningún otro lado, o ni siquiera, bueno, que es lo que nos venimos quejando mucho, ya ni siquiera tampoco hacen esta copia digital en Blu-ray, o el formato físico, que es un poquito triste, pero bueno. Bueno, algo más que quieran comentar. Creo que no nos hemos ido al terreno de las actuaciones, ¿no? ¿Soy yo o Angelina Fernández se parece a Anne Bancroft? No sé. La que es la hermana, la que es la hermana. No me digan que se parece a la señora Robinson. Que sí hay un parecido, al menos no sé si es mi caso. Es que la actuación está muy, muy destacable, sobre todo, pues obviamente, aquí el papel de Arturo de Córdoba, con ese tono picarón, sobre todo que hace, pero también, pues sí, un poco de dimensiones que hace con la convivencia con sus amigos, con la dueña de la tienda, incluso con los niños.
en un par de escenas. Y pues la villana que es Amparo Ribelles, o Ribelles. Te acaban de corregir. Sí, ya. Pero sí, no, la verdad es que en el terreno de actuaciones es muy buena película. A mí me encanta mucho. Yo creo que, pues, obviamente aquí brilla el tándem, que es Arturo de Córdoba y Amparo Ribelles. O sea, son muy buenas actuaciones, verdaderamente. Tiene una buena química en pantalla, aunque pues química en cuestión de que lo que tienen que tener sus personajes en cuanto a su relación. Y verdaderamente es gran parte por el cual te terminas comprando pues este matrimonio tóxico o o prácticamente esta relación que va en picada, porque los dos hacen un buen trabajo, ¿no? Pues como prácticamente en este caso el papel de, de Pablo, pues siendo como en este caso la víctima y Amparo Riveles pues siendo el victimario constantemente y pues no sé qué más decir. Por ahí a lo mejor destacar uno Bueno, que otro papel, por ejemplo, el de Guillermo Orea como el profesor, o el de Eida o el de, Peralta. o el de Antonio Bravo como el padre, que, ok, está un poco así de exagerado, pero creo que esa era la intención, sobre todo con lo que era exaltar la devoción que le tiene tanto a Dios como a Gloria. Sí, está un poco. El historiador. El historiador también es muy buen papel. O sea, Que creo que además él, o sea, el que interpreta al historiador, Roberto Meyer, trabajó en muchas películas de Luis Buñuel. Y bueno, creo que tampoco es gratuito que Angelina Fernández aparezca en esta película porque ella también, al igual que Luis Alcoriza, eran exiliados republicanos, ¿no? uh-huh. Del exilio español en México por el franquismo, por la Guerra Civil Española. Y eso es bien interesante porque hay un gran número de artistas, de guionistas, de actores, de actrices que pues llegaron a México, ¿no? Por esta cuestión. El mismo Luis Alcoriza, la Guerra Civil Española le tocó cuando estaba de gira con sus padres, con su compañía teatral en África, y no les quedó otra cosa más que venir a América, porque ya no se podían regresar a España, porque eran republicanos. Entonces, hablar también como del proceso histórico del exilio republicano como este proceso incentivador, ¿no? Pues del arte, de la cinematografía y de muchos otros ámbitos, ¿no? Como las humanidades, me parece bien importante, ¿no? O sea, y hablar de Angelines Fernández, pues es esencial porque, pues si bien la conocemos mucho por su papel en El Chavo del Ocho, también hay que dar a conocer su papel como actriz del cine, ¿no? De cine de la época de oro y cine posterior. Sí, la verdad es que yo creo que el terreno de actuaciones es impecable y pues sí, destacar tu comentario, o sea, de la guerra civil española y de todo esto histórico, pues emigraron muchos talento español aquí a México. La clara y mayor referencia siempre ha sido Luis Buñuel, quien pues igual pues fue un talentoso bueno, español y que a causa de la guerra pues terminó yendo, entre muchos otros, como por ejemplo Angelines Fernández o los que acabas de mencionar. Y pues, no sé, algo más que ahora hay que tocar de la película. Lávense las manos y pónganse alcohol. Bueno, después de la pandemia creo que sí. Sí, después de la pandemia yo creo que nos vamos a lavar las manos y ponernos alcohol. Bueno, yo creo que entonces vamos cerrando, Nuriel. Sí. Gabriela, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te puede encontrar la gente para que sepan más de ti? Bueno, a mí me pueden seguir en X Twitter. Ex Twitter, ya no sé ni. Odio ese nombre, entonces hasta me incomoda decirlo. Solo di en, Twitter. en Solo el di ya Twitter. No extinto digas. Twitter, como @GabRomeris. Ahí me pueden seguir, es la red social que más utilizo. Entonces, pues ahí luego comparto información de los cursos que doy o de los eventos a los que me invitan, como ¿no? Entonces, pues muchas gracias y ya si les interesa más el cine mexicano, pueden seguirme porque seguido estoy poniendo muchas cosas sobre el cine mexicano, que básicamente es mi vida actual.
Bueno, pues Gabriela pues es uno de los máximos exponentes y analistas del cine mexicano. Entonces, pues fue un honor. Tampoco, pero me gusta mucho y se comparte lo que se puede. No, yo sí que leo mucho analista de cine mexicano, yo sí digo que Gabriela es de los mejores, o sea, hay mucho que tiene, porque tiene mucha perspectiva histórica, mucha perspectiva del contexto de época, o sea, porque cada película le da un análisis de época. Entonces, la verdad, Gabriela, fue un honor tenerte en este cineclub especialmente dedicado al cine mexicano. Y pues la verdad nos gusta, siempre que hablemos de cine mexicano nos gustaría tenerte presente. Sí, pero como todo llega a su fin, en este caso nuestro eh, ciclo de cine mexicano de momento cierra sus puertas y llega el momento de abrir ya el Todavía no, Cineclub de Terror. todavía no, todavía ¿Todavía no, no? todavía no. Nos falta el puente, pero pues ahí les diremos qué películas se exhiben. Pero bueno, espero que les haya gustado escucharnos por una hora. Síganos en nuestra página oficial, también en Facebook, en Twitter y en YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita y estén atentos para más noticias para vernos en la próxima película. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde noche. Hasta luego.